Vamos a empezar la sexta parte de este curso y lo vamos a hacer creando toda la lógica de nuestro servicio de aplicación. Esta parte va a constar de 4 vídeos en el que pondremos toda la lógica necesaria para leer esos mensajes que nos lleguen de Rabbit, procesarlos y crear nuevos usuarios en la base de datos de este servicio. También vamos a crear un endpoint interno para que sea consumido desde el servicio de registro para comprobar si ya existe un usuario. Entonces, lo que va a pasar, y como os expliqué en el diagrama, es que cuando intentemos crear un usuario, vamos a hacer la petición al endpoint del register service. Este va a hacer una llamada a través de un endpoint interno a este application service para preguntarle si ya existe algún usuario con ese email. En el caso de que no exista, se va a enviar el mensaje a Rabbit, y en el caso de que exista, se va a dar una excepción al usuario. Entonces vamos a empezar, al igual que hicimos con el Register Service, instalando todas las dependencias necesarias. Vamos a acceder al contenedor del Application Service y vamos a instalar todas las dependencias necesarias. Vamos a necesitar ORM, el pack ORM para instalar Doctrain y todas las dependencias, Monolog para Logger, el componente Messenger de Symfony, Property Access y Serializer, que son necesarios, y el componente UID para generar Unique IDs para nuestra entidad. Vamos a ejecutar esto y ahora vamos a empezar a configurar todo. Si venimos aquí a Config Packages, vemos que ahora tenemos aquí Doctrain y lo que vamos a hacer es un pequeño cambio para indicarle dónde van a estar nuestros archivos de mapping. Aquí voy a indicar que lo voy a hacer con XML y aquí voy a cambiar esta ruta por config ORM mapping. Por lo tanto, aquí en config voy a crear dos carpetas, ORM y dentro mapping. Aquí es donde va a estar el archivo de mapping de nuestra entidad. Si ahora vamos a nuestro .env, vemos que tenemos aquí la configuración para conectar nuestra aplicación Symfony a la base de datos. Lo que voy a hacer es dejarle de MySQL, que es la que vamos a utilizar. Y aquí, si nos fijamos en nuestro Docker Compose, tenemos el servicio de base de datos, que es este. Y entonces lo que voy a hacer es venir aquí y decir que el usuario es root, la contraseña es password, el host es ese contenedor de backend y el puerto es el 3306. Y el nombre de la base de datos es Application Database. Aquí le voy a cambiar la versión por 8.0. Para que este valor pase al contenedor tenemos que reiniciar el servicio. Así que voy a ir a Application, voy a hacer un make restart. Y si ahora entro al contenedor y ejecuto el comando de Doctrain para comprobar la base de datos, que sería este, Doctrain Migrations Status, vemos que me está dando un error porque lo ha puesto con comillas y debería ser sin ellas. Seguramente esté dando el error por eso. Así que vamos a hacer make restart. Y ahora vamos a ejecutar el comando de nuevo, ¿vale? Y vemos que ahora ya se ejecuta correctamente el estado de las migraciones. Por lo tanto, nuestra aplicación Symfony se está conectando correctamente a la base de datos. Otra cosa que voy a hacer aquí es crear la conexión. Por lo tanto, le voy a dar aquí a MySQL. Esto voy a poner aquí local y voy a poner con el MS Application. El puerto vimos que era el 10100, usuario root, contraseña root, le vamos a dar a test y vemos que se conecta correctamente. Aplicamos los cambios y aquí en esquema vemos que tenemos el Application Database, que es el esquema por defecto, y el test. Le doy a aplicar para que se muestren. Y ahora aquí lo que suelo hacer yo es quitar el collation y users para que se vean directamente los esquemas. Vale, vamos a configurar aquí esto. Entonces ya tenemos tanto la base de datos de la aplicación como la de testing para poder ver lo que hagamos en ella. Lo que vamos a hacer a continuación es crear la entidad. Por lo tanto, aquí dentro de Source y Entity voy a quitar este gitignore y aquí ya puedo crear una nueva clase que va a ser User. Este usuario va a tener unas propiedades que van a ser el ID, el nombre, el email, va a tener una contraseña que inicialmente va a ser null
Y esto es porque en nuestro caso de uso la idea es que el usuario introduce su nombre y su email para el Register Service. Este Application Service va a leer ese mensaje de Rabbit y va a crear el usuario en la base de datos y va a enviar otro mensaje al mailer para que se le envíe un correo al usuario con un enlace y un código para que pueda seguir el proceso de registro, que sería pues poner la contraseña y todos los datos que queramos. Y va a tener otro valor datetime created on. Entonces aquí en el constructor va a recibir el nombre y el email. Y ahora lo que vamos a decir es que this id, y aquí vamos a utilizar el componente UID de Symfony. Vale, vemos que no me ha copiado el namespace y entonces vamos a solucionarlo como hicimos en el Register Service. Vamos aquí a Settings, Directories y aquí en Application Source lo vamos a añadir, le ponemos el namespace y OK. Y vamos a hacer lo mismo ya para el mailer para que en futuros vídeos no nos dé este problema. Listo, entonces ahora aquí le voy a poner el namespace. Y ya estaría. Entonces ahora sí que puedo hacer this id. Voy a utilizar el componente UID de Symfony y lo voy a convertir a este formato que es el formato string. El name va a ser igual al nombre que se le pasa, lo mismo que el email. Password va a ser null. Y created on va a ser un new datetime. Y ahora lo que voy a hacer es añadir getters y setters. Vale, de momento voy a añadir getters para todos. Y voy a añadir aquí un método toArray, que lo vamos a utilizar para devolver la respuesta en formato array a nuestro controlador cuando se cree el usuario. Esto va a devolver un array y entonces le voy a pasar el id, el nombre, email y el created on lo voy a pasar como this created on y le voy a dar un formato. Y con esto en principio ya tendremos nuestra entidad creada. Lo que vamos a hacer ahora es crear el mapping file para indicarle a Doctrine cuál es la clase que vamos a utilizar. Así que aquí en user orm.xml vamos a crear primero esto y ahora Doctrine mapping. Entity va a ser user, la tabla va a ser user. Y ahora tenemos un id que va a ser la columna id, va a ser de tipo string. Y en column definition vamos a decir que es char 36 not null. Y ahora vamos a ir con los fields. Tenemos name, que va a tener una longitud de 20 caracteres. El email, le vamos a poner longitud de 100. Password, que también le vamos a poner una longitud de 100. Y vamos a indicar que puede ser nullable. Y aquí por último tenemos el created on, que va a ser de tipo datetime. Y en column definition vamos a poner datetime not null. Y el valor por defecto va a ser el current timestamp, de tal manera que si no le pasamos ningún valor se le va a poner el timestamp del momento en el que se crea. Por otra parte,
vamos a tener un unique, que va a ser la columna email, y el nombre de esta constraint va a ser u de unique user email. Esto podemos utilizar el self-closing tag y así ya tendríamos nuestro mapping file. Ahora, para crear la migración, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a nuestra terminal y vemos que para doctrain tenemos un comando que es el migrationsdiff, que esto lo que va a hacer es comprobar nuestros ficheros de mapping y la base de datos y crear la migración acorde. Esto es algo que hasta hace poco no solía hacer, siempre solía crear, y para los que sigáis nuestros vídeos veréis que lo que solía hacer era crear yo la migración a mano, pero bueno, ahora me resulta mucho más cómodo el poner todo lo más definido posible en el mapping, con los column definitions y todo lo que yo quiero, y entonces al ejecutar este comando se me va a crear una migración. Vamos a eliminar este gitignore, y aquí en esta migración vemos que ya se crea la tabla user con el ID char36, nombre, email, password, el created on con el datetime not null y el default current timestamp. Y luego tenemos el unique index y el primary key, que es el ID. Y luego tenemos aquí el character set y el collation y el engine, que esos vienen dados porque nosotros lo hemos definido aquí en nuestro Docker Compose, que queremos que tenga esos tipos. Entonces, eso, para que veáis que si queréis utilizar este comando para generar migraciones es bueno, pero tened en cuenta que tenéis que ser muy estrictos en vuestro mapping file, porque si no, os va a crear cosas que no se corresponden con lo que vosotros queréis. Vale, y luego tenemos el método down, que lo que hace es eliminar esa tabla. Y aquí en descripción le pongo que crea la tabla de usuarios. Entonces ahora voy a ejecutar esta migración con el comando de doctrain migrationsmigrate y le voy a poner "-n" para que no me pregunte. Vemos que se ha ejecutado una migración y si ahora refresco aquí la base de datos tenemos la tabla de migrations en la que está la información de la migración que se acaba de ejecutar y tenemos aquí la tabla de user. Si vamos aquí a la definición vemos que tenemos todo lo que hemos creado, name e email son mandatory, el password es nullable, created on no, y tiene un valor por defecto. Tenemos la clave primaria y tenemos definida la clave unique. Y por último en este vídeo vamos a crear el repositorio. Vamos a venir aquí a repository y vamos a crear el user repository. Este gitignore ya podemos eliminarlo y este va a extender de Service Entity Repository que implementa Doctrain, y aquí entonces en el constructor tenemos que pasarle el Manager Registry y ahora aquí tenemos que hacer un parent construct y los valores que recibes por una parte es el Manager Registry y por otra parte el Entity Class, que en este caso es User Class. Entonces internamente Symfony lo que va a hacer es crear un repositorio como servicio para esta entidad. Y de momento voy a crear aquí un método que va a ser save, que va a recibir un user. Y de momento le voy a dejar que no devuelva nada. Vale, y así ya tendremos nuestro repositorio. Y esto es todo en este vídeo. En el siguiente vamos a configurar Messenger para leer esos mensajes de Rabbit y persistir a los usuarios en base de datos.